nuestras reflexiones acerca de la palabra de Dios y hoy vamos a ver un tema, no sé si algunos estuvieron ayer en la charla de la escuela, es el mismo tema entre comillas, pero es distinto. Ustedes saben que la palabra tiene 1000 aplicaciones, 1000 maneras de mirarla, 1000 maneras de hacer énfasis en determinados aspectos y más en esto que vamos a hablar hoy, que es del juicio final, que de entrada nos está diciendo que usted y yo somos finitos y que vamos a estar, bendito sea el Señor, cara a cara con Él. Esa es la esperanza que nos mueve, esa es la alegría que nos alimenta, saber que tarde o temprano, no sabemos el día y la hora, recuerdan en las parábolas anteriores, el novio tardaba, llegó de improviso el dueño de la hacienda, llegó como ladrón a medianoche, pero el hecho es que va a llegar y que va a volver el Señor y que esta vida nuestra termina en algún momento, que el día y la hora no lo sabemos, pero que tarde o temprano nos vamos a ver cara a cara con Dios. Ya la carta a los Hebreos, por allá en el capítulo 12, si mal no estoy, nos decía, desmitificando todos estos mitos, valga la redundancia, de la reencarnación, dispuso Dios que el hombre viva una sola vez y luego el juicio, que viva una sola vez. Todos estos que creen en la reencarnación dicen, no, esta vida me la gasto en esto y cuando reencarne en la otra y en la otra y en la otra. Y cuando hablábamos de eso veíamos que qué tal un Dios tan desocupado de mandarnos aquí 10, 12 veces. No. Una sola vida tenemos y hoy nos va a hablar de esto. Una sola vida tenemos y en las opciones que tomemos en esta vida nos estamos jugando la felicidad o la infelicidad. Lo que dirá que al final, venid benditos de mi Padre a disfrutar de la vida eterna y del cielo, o uno aquí mismo se cierra a la gracia de Dios y se condena. Es muy lindo ver cómo en este mismo texto, miren, Dios no condena a nadie, es uno mismo en sus opciones y en sus decisiones. Aquí lo vamos a ver y decía alguien comentando este texto que cuando llegamos ante Dios, entre comillas, ante el juez que va a ser Jesús, dice, y separará. Mire que no dice y juzgará, simplemente dice, ve, estos para acá y estos para acá, entre comillas, aunque sabemos que Dios no separa, Dios une, pero en el sentido de que no juzga, ve, voy a empezar a mirar, no, el juicio, y no se nos olvide, y lo hemos visto en muchas de nuestras reflexiones, se realiza aquí y ahora, y todas estas parábolas, todas estas enseñanzas tienen como fin que usted y yo hagamos un alto en medio de nuestra vida y revisemos hoy cómo estamos, si nos encontramos cara a cara con Dios. Y más cuando hoy nos va a decir algo tan importante. Mire, es que nos dice algo supremamente importante. Lo que está mirando, lo que está observando, lo que nos va a acreditar, a permitir agradar a Dios en esta vida aquí y ahora y después en la vida eterna. Y si leemos con atención, no dice, fuiste a misa, cuántas novenas hiciste, devoto de quién, religioso, practicaban muchos ritos. Nada de eso nos pregunta y es más, es bien interesante. Miren, preparando este texto yo creo que leí por lo menos homilías respecto a este texto, unas 40 homilías, incluso las 32 homilías de los padres de la iglesia, para sacar aquí, como les digo, estas hojitas y para traer esta corta reflexión. Y es bien interesante ese consenso común que hay sobre el juicio final y muchos terminan comentando en sus homilías y diciendo que casi que de aquí se valió San Juan de la Cruz. Vamos a ver capítulo 25 según San Mateo, versículos 31 al 46, San Juan de la Cruz, para decir eso que tanto repetimos y que es muy cierto. Al atardecer de nuestra vida vamos a ser juzgados en el amor. Repito, es bien interesante porque es que además, si Dios es amor, ¿en el qué nos van a evaluar? En el amor a Dios. ¿Y dónde se constata el amor a Dios? Ya lo vamos a ver y ya vamos a entender esa frase tan diciente que pasamos por encima de que a uno lo salvan son los otros. Aquí lo vamos a ver. Claro, a uno lo salvan son los otros. ¿Por qué? Porque Dios está presente en ellos y cuando le hago algo a ellos se lo estoy haciendo directamente a Dios. Entonces, repito, San Juan de la Cruz dice, en el atardecer de nuestra vida, cuando estemos cara a cara con Dios, porque es cierto, ayer lo veíamos, va a haber un juicio.
Va a haber un juicio, vamos a responder por nuestra vida, porque es que si no tampoco tendría sentido. Entonces haga lo que sea. Entonces mucha gente dice, pero ¿y el ladrón en la cruz? Sí, sí, pero es que pidió, acuérdate de mí, acuérdate, perdóname, acéptame, recíbeme. Decía el Papa reflexionando acerca de esto del juicio, nunca se nos olvide, no se nos olvide aquí y ahora pedirle perdón a Dios, acercarnos a Jesús, contarle nuestras realidades. Pero mire, ojo, no tanto, y era el común en todos estos estudios, en los libros y todo, no tanto lo que solemos confesar. ¿Qué solemos confesar? Mire, nuestras realidades, todas nuestras faltas casi que nos acompañan durante toda nuestra vida. Casi que uno es mal genio y así se queda toda la vida. No quiere decir que no luche con la ayuda del Señor para combatir eso, pero casi siempre nuestras confesiones son nuestros fallos individuales. O sea, una espiritualidad individualista y no comunitaria, porque casi siempre son nuestras malas decisiones, nuestro mal carácter, nuestros deseos mal habidos, todas esas realidades tratamos de mejorarlas toda la vida y repito, en la confesión es casi siempre lo mismo y uno descubre que casi siempre esas realidades lo acompañan durante toda su vida. Pero hablando acerca de este texto nos vamos a dar cuenta de que la espiritualidad se ha vuelto narcisista y de selfies. ¿Qué es de selfie? Las fotos que usted y yo nos tomamos. Voy a tomarme una selfie. Compre el palito y una selfie a ver cómo salgo a toda hora. Mejor dicho, metidos en mi yo y poquito a poquito hacia el otro. Y poquito a poquito hacia el otro. Y este juicio, este examen final no nos habla tanto de nuestras fallas, de nuestras caídas y de nuestros errores. ¿Por qué? Porque es que el que se hizo carne, el que se hizo hombre, sabe de nuestras luchas interiores y sabe que esto no es fácil. Y sabe que hoy dice uno, no vuelvo a gritar, no me vuelvo a ofuscar, no vuelvo a decir esto, y a la hora o antes ya lo está haciendo. Entonces asumió nuestra humanidad, nuestra carnalidad, y es el que nos va a juzgar, que es la buena noticia. Nuestro juez fue el que se entregó por cada uno de nosotros. Lo veíamos y algo reflexionábamos ayer, y hoy lo vamos a reiterar un poquitico, porque es que dice, ¿quién condenará a los hijos de Dios? ¿Acaso el que entregó su propia vida por nosotros? No, tenemos defensor delante del Padre, pero eso, repito, no nos exime de lo que hay que hacer, de lo que tenemos que hacer y de las opciones aquí ahora donde empieza el juicio. Recuerdan que lo veíamos en otra reflexión, que al final simplemente nos van a poner la película de nuestra vida, las opciones que tomamos, porque es que aquí nos está haciendo una clara advertencia, no para lo que decían en las homilías. Mire, hay unas homilías de los padres de la iglesia donde, por Dios, donde uno oiga eso, no sé ni qué hace, no duerme. Los buenos para el cielo y los malos al fuego, al rechinar de dientes y al infierno. No podemos coger un texto, esta explicación que solo está en Mateo y ya según eso sacar conclusiones. No. Tenemos que partir de revisar varios textos de la Escritura y es más, en última instancia, el problema es de Dios. El problema es de Dios. Porque decía tan lindo un teólogo refiriéndose a esto, hay gente que no tiene nada que ver con Jesús, que ni lo conoce, y toda la vida se pasa haciendo el bien a los demás. Entonces diríamos nosotros los católicos que somos tan buenos y tan pulcros y tan santos, no, pero si no conoció a Jesús se va a condenar. Les dejo la pregunta en el aire para no crear más controversia. Si alguien obró toda la vida correctamente y se desgastó sirviendo a los demás y nunca fue a una iglesia, ni oyó hablar de Jesús, ni lo conoció, ¿Dios lo irá a condenar? Usted responde en su mente y en su conciencia, cada uno de su respuesta. A veces queremos imponerle a Dios, queremos decirle qué hacer, y es como la otra pregunta. ¿Y los que no conocen a Dios, qué es? Problema de Dios. El juicio es de Dios y se lo entregó. Miren, en Daniel, Jesús ocupa en el lugar del juicio el sitio de secretario. Y aquí Dios se lo entrega. Juzgue usted. Es el que nos va a juzgar, Jesús. Aquel que dice en San Juan, el Evangelio según San Juan capítulo 3, versículo 16, tanto amó Dios al mundo que envió a su único Hijo, Jesús, nuestro juez, no para condenarnos, sino para salvarnos.
Pero obviamente, muchachos, hay que recibir la salvación. Ah, no, yo vivo haciendo y deshaciendo y después, no, no, no. Lo que hemos dicho, no, no. El ladrón en el último día, seguro con su voz quebrantada y su corazón contrito, acuérdate de mí cuando estés en el paraíso. Cayó en la cuenta de que se había gastado su vida en lo que no era. Pero aquí es lo que nos va a decir este texto. Ojo, ojo, qué opciones estás tomando. Y dice en el trasfondo muy lindo, ojo, si tus rezos, tu misa de domingo, tus devociones, tus novenas, tus promesas, tus rosarios no te llevan a amar más, a servir más, a entregar tu vida por los demás, no te conozco. Señor, predicamos en... No te conozco. No te conozco. A la izquierda con los cabritos. No te conozco. No tenés nada que ver conmigo. Por eso este texto chocó tanto a los judíos. ¿Por qué? Porque le pasaban factura a los fariseos al Señor. Cumplimiento de ley, ayuno. Miren, y es muy lindo ya que se me vino la palabra ayuno. Todos hemos escuchado el texto de Isaías 58 hablando del verdadero ayuno. ¿Sabe cuál es? Esto que va a decir aquí en el juicio final. Ese es el verdadero ayuno. ¿Qué nos está diciendo ese trasfondo? Que no es, Padre, me acuso que comí carne el miércoles. Vale huevo. Y eso que quede grabado no importa, vale. Diría Dios... Eso no, que te comiste una salchicha, como decía el padre Jorge Mario, las confesiones del Semana Santa, Padre, me comí una salchicha. Y no te estás acusando de que no eres justo, de que no partes el pan con el hambriento, de que juzgas, de que señalas, de que tu corazón está cerrado, de que tienes cautivos por falta de perdón. No, ay, Padre, eso, no, para mí lo grave. Padre, no fui a misa el domingo. No, aquí en el juicio final no hablan de ir a misa. No hablan de ir a misa. Padre, mermé a la oración. Padre, no he podido con mi temperamento, me ofusqué con mi... No, no, yo no te voy a preguntar de eso. Es que es bien interesante. Es bien interesante. Y por eso en el ayuno hay un anticipo de este texto. Si lo sabemos leer e interpretar a la luz de lo que aquí nos va a decir. No quiero, mejor dicho, misericordia quiero y no sacrificio. Ese es el juicio final. Misericordia quiero y no sacrificio. Y bendito sea Él, que es el misericordioso, el que nos va a venir a juzgar. El que nos va a preguntar, contame, ¿tu vida qué? ¿Cómo te manejaste con estos que vamos a ver ahora? Porque es que, repito, una espiritualidad individualista y no comunitaria no nos lleva a ninguna parte. Jesús, lápida de Jesús, hombre que pasó haciendo el bien. Hombre que nunca se siguió de largo ante la necesidad del otro. Hombre que siempre perdonó. Y por eso cuando en la liturgia del domingo hablaban de todos estos textos y del juicio final, hablaban en la primera lectura de Ezequiel del pastor. Porque el que nos va a juzgar es el pastor que se hizo rey. ¿Cuál pastor? El que da la vida por sus ovejas, el que las levanta, el que cura sus heridas, el que trae a la repatriada. Ese es el que va a venir a juzgarnos, no esas homilías que les decía ahora del padre, de uno de los padres de la iglesia. Por Dios, ojo, pónganse ya las pilas porque van a arder en el fuego del infierno. Cuando dijo Jesús eso, que yo que medio sé porque no sé nada, he leído la escritura, no he captado eso. Siempre hablando de perdón, de misericordia, de regresa, hijo mío, de fiesta en la casa del Padre. ¿Qué hay que hacer? Vamos a la fiesta, no nos quedemos afuera porque entonces nos va a decir, oíste, ese vestido no es, ese traje no es, o como a estos. Ahora, Señor, ¿cuándo por Dios te vimos hambriento, sediento, desnudo, forastero, enfermo y en la cárcel? Yo siempre iba a misa muy juicioso y nunca te vi así. Claro, es que si algo tiene de interesante, de importante este texto del juicio final, es a que aprendamos a reconocer a Dios donde está primordialmente viviendo. ¿En dónde? En el otro. En el otro. Si mis idas a la escuela, si mi predicación, si mi estudio de la escritura, si mi comunión diaria, si todo lo que yo practique, mis preceptos, mis cosas respetables, todas las devociones, si no me llevan al otro, no soy discípulo del Señor.
no soy discípulo, porque es que aquí está planteado, y ojo, ojo con esto, no es que me salvo por las obras, no, aunque dejo el interrogante, es problema de Dios, porque al que no conoce a Jesús y obró correctamente, Dios, ¿será que ese Dios que nos enseñó Jesús le va a decir, ah, no, es que no conociste a mi hijo, vete a arder al infierno? Yo personalmente, esto es una opinión, no es ni teológico ni nada para que no se preste a escándalo, creo que lo recibe y le da un abrazo. Aunque nunca me descubriste, estaba yo viviendo en lo profundo de mi corazón y obraste conforme al amor que hay en mí. Porque es que hablaba otro teólogo, podemos atentar contra el señorío de Cristo, conociéndolo o sin conocerlo. Sin conocerlo, ¿cuándo? Oprimiendo, no dando al hambriento, segregando, señalando y juzgando. Pero aún conociéndolo, haciendo eso, tampoco le pertenecemos al Señor. Es que no es todo el que diga Señor, Señor, sino el que haga la voluntad del Padre. ¿Cuál es la voluntad del Padre? Ojo, aquí en este texto está que todos se salven. ¿Quiénes especialmente? Como dice el Evangelio de San Mateo al inicio y al final, los marginados y los desplazados. Y se nos ha olvidado que esto de la fe, esto de la espiritualidad, esto del discipulado es en el otro, en el otro. ¿Y por qué en el otro? Porque ahí está primordialmente el rostro de Jesús. Y por eso es que no esquivamos tanto eso de servir al otro. ¿Por qué? Porque nos tiene que cambiar el modo de vivir y nos lleva a desacomodarnos. Ah, Jesús es el indigente que está ahí parado oliendo maluco y insultando. Sí, ese es Jesús. Ese es Jesús. En ese está principalmente presente. Es que él lo dice. Y él lo dice, no, lo vimos cuando desenrollando el rollo del profeta Isaías, el Espíritu de Dios está sobre mí y me ha enviado a proclamar el año de gracia del Señor al cautivo, al ciego, al cojo, al triste, al oprimido. Ahí es donde está principalmente Jesús. Entonces, si salgo del Santísimo para mi casa y estuvo espectacular, y claro que sí, a todos 1 hora ante el Santísimo, 2 horas de oración, nos trae paz, nos trae tranquilidad, pero vuelvo y les digo ese lema que me ha encantado alguna vez, quedan por allí los laicos upeguianos. Su lema es: de la hostia de Jesús a los pobres de Jesús, porque ahí sigue estando presente el cuerpo y la sangre de Cristo, en el hambriento, en el sediento, en el que sufre, en el que está en la cárcel, en el forastero, en el indigente, en la viuda, en el huérfano, en el desplazado, en el asesino, en el violento, en todos esos. Ahí está primordialmente el rostro con Jesús. Y eso es lo que nos van a preguntar. Es que mire lo interesante. Hombre, te llamaron a juicio. Ay, qué citación. A la DIAN, pongámoslo para poner una metáfora y un paralelo. No sé por qué, qué miran a preguntar, qué miran a decir. Y los nervios son tremendos. Pero uno sabiendo ya el examen final, uno llegará a un examen y que sepa los puntos, qué te van a preguntar, qué nos va a decir Jesús. Entonces nos lleva a cambiar un poco esta espiritualidad individualista, narcisista y de selfie, de yo, primero yo, de mirar en mi yo y desgastándome toda la vida por tratar de ser mejores, que está bien hecho, pero eso lo hace tanto el que es discípulo como el que no es discípulo, y el creyente como el no creyente. Eso es algo natural en el ser humano, tratar de ser mejor, pero nosotros que somos discípulos sabemos los puntos del examen y desde ya podemos ir llenando las respuestas. Y no es, repito, que nos salven las obras de misericordia. Todo esto que vamos a hacer en el otro es porque ya el amor de Dios entró a mi corazón. Recuerden, fe sin obras es una fe muerta. ¿Pero qué son las obras? Esto es lo que nos van a examinar. La consecuencia de que ya experimenté a Jesús en mi vida, de que ya el amor de Dios entró en mi corazón. Entonces, ¿qué tengo que hacer? ¿Recuerdan los talentos? No son los dotes, no, es el amor que yo te doy para que lo multipliques en los demás. ¿Y por qué en los demás? Porque yo, dice Dios, Jesús, soy el rostro presente en los demás. Porque como quien no ama al hermano que ve, ¿cómo dice que ama a Dios a quien no ve? Eso dice la Escritura. Y vuelvo y les digo esta frase que es tremenda del Evangelio según San Juan: quien dice que ama a Dios y aborrece a su hermano es un mentiroso, porque es que ¿dónde se constata el amor a Dios? En el otro. Y ese es el examen final.
el otro. Y por eso les decía ahora esa expresión de que a uno lo salvan los otros, porque ahí constato que recibí el amor de Dios y lo doy a ellos. ¿De qué manera? Miren, muy lindo en este texto, si lo leemos, no lo vamos a leer todo, no dice la palabra amar, no dice la palabra amar, dice hicisteis. Dice hicisteis. ¿Y por qué no sale la palabra amar, amaran cuando en el trasfondo está? Porque es que a veces se nos queda el amor en levanten la mano los que aman a Dios, los que alaban a Dios, los que se sienten felices, los que tal cosa. Y todos, pero el amor, cuando lo hicisteis con uno de aquellos mis pequeños, a mí me lo hicisteis. Recuerde que esto de ser discípulos del Señor es una manera de ser que se constata en un hacer. Y a veces nos quedamos sin el hacer y nos quedamos recuerden los dos pilares del discípulo, todos lo sabemos y lo respondemos, seguir y servir. Y resulta que aquí nos van a evaluar en el servir, no porque el seguir no sea importante, sino porque si ya lo estamos siguiendo, se tiene que constatar en el servicio. ¿A quién? Al otro. Si el otro hoy, si todo lo del Señor no nos lleva a poner los ojos en el otro, ¿quién sabe en qué lado vamos a quedar? ¿Quién sabe qué nos va a decir el Señor a nosotros? Porque es que cuando Él dice, cuando hemos visto muchachos y aprendido una y mil veces, cada rato lo repetimos en la escuela, en las enseñanzas lo repetimos. Los sitios de encuentro con Dios básicamente son tres: la Eucaristía, el Sagrario, las Sagradas Escrituras y, no menos importante que estos, el otro. El otro. ¿Recuerdan cuando la unción en Betania? Pobres, siempre tendréis conmigo. Yo ya subo al Padre, pero el sentido de los peregrinos de Maús, el sentido de la Eucaristía es que Él entra a habitar en nosotros como habita en cada uno de esos hermanos necesitados que hay en estos momentos, en tantos lugares, en nuestro país, en nuestra familia, en nuestro hogar, en San Andrés y Providencia, en Dabeiba, en toda esta gente. Ahí está el rostro de Dios que es sufriendo. Ahí está en la cárcel. Ahí está en los hospitales. Está en el hambriento, y no solo el que tiene hambre de pan, de comida, que tiene hambre de amor, de un abrazo, de una palabra de aliento. Entonces ahí es donde nos van a ¿qué? A revisar. Pero repito, no es para temor, no es para miedo, pero tampoco es para que vivamos la vida olímpicamente y la dejemos ir pasando. Recuerdan que veíamos que ese es el fin de todas las parábolas. Dios, que es tan misericordioso, que se demora y llega tarde, que espera, que manda mensajeros, que insiste, que nos busca a las 5, que nos dice llenen las lámparas de aceite. Ojo, que está vacío el aceite de tu alcusa. Ojo, el aceite de la misericordia, del perdón, de todas estas realidades. Porque es que eso verdaderamente va a ser lo importante. En el atardecer de nuestras vidas vamos a ser juzgados en el amor. Y les decía, por eso no figura aquí amor, porque es que más que se nos queden fantasías, en amor de corintellado, en amor de tarjeticas y de cositas, es un amor concreto en el rostro del hambriento, del sediento, del forastero, del desnudo, del enfermo y del prisionero. Y esos 6 aspectos, esas 6 obras de misericordia están enmarcadas en 4 puntos primordiales del ser humano. Abarcan los siguientes puntos: el hambre y la sed, la alimentación del ser humano. Y repito, no es solo darle pan no, es que yo le doy un almuercito todos los días a un indigente, qué bueno, y está muy bueno, pero es más que eso. Forastero y desnudo, la dignidad de la persona. ¿Qué siente uno desnudo? Vergüenza, no sale a la calle, no cuenta para nadie, no escóndase, qué pena. Es la dignidad de la persona. La salud cuando estoy enfermo y la libertad en la cárcel. Abarcan esos 4 aspectos tan importantes del ser humano. Entonces qué bueno ir entendiendo eso, que me salvan son los otros. Que dejemos esa espiritualidad tan egoísta,
es encerrados en nosotros mismos. Esas mismas confesiones, Padre, tuve un mal pensamiento, miré mal a una mujer, eso nos va a acompañar toda la vida y uno se la pasa luchando por eso. Cuando empieza a poner la mirada en el otro, eso se va sanando solo, así lo dice el profeta Isaías allá en el ayuno. Por eso el texto del ayuno es tan interesante, porque nos dice, no son las prácticas, no son, aquí está diciendo, a ver, hiciste primer viernes, besaste la cruz, fuiste a las procesiones, no, aquí no está diciendo eso. Aquí no nos dice nada de eso. Es bien interesante y ojo, pues vuelvo y repito y ya no vuelvo, que no se malentiendan. No es que nuestras prácticas, ritos, devociones no sean importantes. Claro, nos han llevado a ir penetrando y a profundizar más nuestra espiritualidad, pero de una religiosidad sociocultural, de no quedarnos como los judíos. Por eso les chocó tanto esto nos van a evaluar en eso. Entonces no va a contar que yo ayunaba 2 veces por semana. Sí, si ayunabas dándole techo al forastero, dándole pan al hambriento, calmando la sed del sediento, visitando al que estaba en la cárcel. Claro, claro que será agradable a Dios. Claro, lo que agrada a Dios, que lo descubramos a Él en el otro y amemos al otro y sirvamos al otro y nos entreguemos al otro, porque ahí entonces es una espiritualidad que verdaderamente es la que tenemos que ser, la de los hijos de Dios. ¿O es que no tenemos hermanos? ¿O es que los otros no son nuestros hermanos? ¿Cómo nos portamos con nuestros hermanos? ¿Cómo estamos viviendo esto? Tiene que ser así, tiene que ser así. Vamos a llegar al fin de nuestra vida. El día y la hora no lo sabemos y nos van a examinar en el amor. ¿Quién? El pastor excelente, que aquí en este texto se hace rey. Se hace rey, y aprovechemos de una vez, porque cuando hablamos de rey, decimos que Dios reina en mi vida. Estamos hablando del reino de Dios, las parábolas hablaban del reino de Dios. Entonces, no, un rey que poderoso, glorioso, vendrá en su gloria con 1000 cosas, acabará con... No. Este rey, mi reino no es de este mundo. ¿Por qué? Porque es que este rey que nos va a juzgar nos enseñó cómo ser reyes. ¿Cómo? Lavando los pies, agachándonos. ¿Cómo? No juzgando. ¿Cómo? No condenando. ¿Cómo? Abriéndole un lugar en nuestro corazón al que todos rechazan. ¿Cómo? Perdonando hasta más no poder. ¿Cómo? Sirviendo, porque no he venido a ser servido, sino a servir. Y aquel que quiera ser el primero, el rey, que se haga el servidor de todos. Entonces este que nos va a juzgar nos enseñó, el cual vamos a estar el día de mañana cara a cara, nos mostró cómo es su reinado. Y cuando yo hago esas cosas, Dios está reinando. Es que cada que perdono a mi esposo y a mis hijos, Dios está reinando, el reino de Dios ha llegado. No es ese rey que nos imaginamos y que soñaba el pueblo de Israel. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, acompañado de todos sus ángeles, entonces se sentará en un trono de gloria, serán congregados delante de él todas las naciones y separará a los unos de los otros, como el pastor separa las ovejas de los cabritos. Mire que les decía, aunque Dios nunca separa, Dios une, pero el sentido es que no dice y juzgará. No. En el Evangelio según San Juan hay unos textos muy lindos, dice, quien escucha mis palabras y no las guarda, ya está juzgado. O sea que tomó la opción, el libre albedrío que tanto hemos hablado, el juicio es aquí y ahora, al final es la película nomás. ¿Qué opciones tomaste ante los pobres? Separará uno a los de... y ni siquiera él, uno mismo, tome su lugar, me imagino. ¿Por qué? Ya vamos a ver, porque tuve hambre por todo eso. Porque es que el discípulo no aprende al maestro. ¿Y qué nos enseñó ese maestro en toda esta caminata que hemos estado detrás de él? Que entraba donde el que nadie contaba, que tocaba al que nadie tocaba, al leproso, que devolvía la vista a los ciegos. Yo he venido para que los ciegos, para que los que no ven recuperen la vista y los que ven queden ciegos. ¿Por qué? Porque no aceptaron que ese reinado es así, que no es un reinado de poder, el Dios todopoderoso que va a acabar con todo mundo. No, el Dios que entró en un burrito humilde y empezó a enseñarnos cómo vivir. ¿Para qué? Para tener una morada en el cielo. ¿Recuerdan cuando veíamos qué casa me va a tocar en el cielo? Que está enviando. Aquí nos dice cómo enviar
cuotas altísimas. Y no en el sentido de recompensa, que eso quede claro, no es la retribución. Venga, que usted se manejó muy bien, no, es por la alegría de compartir ese amor de Dios en mi corazón con otros. Es esa felicidad que nos lleva a entrar en el gozo del Señor, que puse mi talento y me desgasté por los otros. Él nos enseñó cómo. Uno saber en una entrevista que le van a hacer, que le van a preguntar y no prepararse. Uno saber los puntos de un examen final y no estudiarlos. Qué insensatez, pero así nos pasa. Así nos pasa y se nos va yendo la vida, y por eso al final del año litúrgico y de todas estas realidades aparece este texto. ¿Para qué? Muchachos, para todo lo que hace Dios. Reflexiona, hijo mío. Acuérdate, hijo mío. Recapacita, hijo mío. Conviértete, hijo mío. Para que lleguemos a disfrutar de la vida eterna. Pero cielo e infierno son aquí y ahora. ¿En qué? En las opciones que tomamos. ¿Respecto a qué? ¿A fui o no a misa? No. Lo de menos. Voy a misa porque estoy convencido en mis convicciones de que es un banquete de amor, alimentarme y a tener la fuerza, porque es para los débiles y para los pecadores. Ese es el banquete, voy por eso, pero no por cumplir, porque es que no nos van a preguntar, mire, no nos van a preguntar de eso. Ya vamos a ver. El misericordioso nos va a preguntar acerca de qué, de lo que nos dijo: sean misericordiosos como vuestro Padre Celestial es misericordioso. Lo otro Él conoce, por eso se encarnó, y por eso nos mostró en Getsemaní que estaba angustiado, y por eso fue tentado también, y por eso cada rato, y por eso lloró, y por eso expresó estas realidades, y estuvo triste, y estuvo angustiado. Todo esto, estas realidades nuestras, contra las que luchamos y que les decía al comienzo, casi siempre permanecen toda la vida, y no es que dejemos de luchar, pero hay algo más importante que lleva a que esas realidades se vayan sanando casi solas. Una espiritualidad comunitaria. ¿Recuerdan a María Magdalena? Ve y dile a mis hermanos que subo a tu Padre y nuestro Padre. Es con los hermanos, es en comunidad. Por eso hemos visto tantas veces y escuchado esta frase en la escuela, y el Señor nos la enseñó. El que es verdaderamente cristiano solo se es verdaderamente cristiano en comunidad, siendo discípulo con otros. ¿Por qué? Porque esos me van a salvar. ¿Por qué? Porque me llevan a esta realidad, a ir mirando en ellos el rostro de Dios, que grita y que clama por pan, por agua, por vestido, por acogida, por visita y por salud. Eso es. Entonces dice que separará uno. No, aquí uno está tomando la alternativa, aquí uno está decidiendo. Si hoy nos preguntan qué opciones estamos tomando respecto a los otros, muchachos, aquí en este instante es que estamos, ¿qué? Decidiendo. Y ese sentido de separar ovejas y cabritos tiene una enseñanza interesante, aun cuando, por ejemplo, el padre Hernán dice que la exégesis de eso es complicada, el sentido de por qué lo puso en ovejas y cabritos, pero obviamente en la Palestina, en los judíos, con esa enseñanza tiene algo que le di esta aplicación, y algunos se la dan. La oveja es la que es productiva, leche, lana y carne. ¿Sabe qué es el cabrito? El que es huraño, el que vive en las montañas, en los precipicios, a punto de perder la vida y de caerse, y el que no aporta. Y el que viene de cábrata, que quiere decir caprichoso. O sea, el que dice: milo del Señor, ¿cuál juicio final? ¿Quién dijo? ¿Y quién dijo? Y a ver, ¿dónde está? ¿Y qué me van a preguntar? Yo hago en la vida lo que me dé la gana. Entonces esa enseñanza es interesante. A la derecha siempre ha sido la diestra, el lado de la bendición, y la izquierda el de menor bendición. Entonces, ¿a qué lado voy a estar? Es en el sentido de, hombre, seamos ovejas. ¿Qué hace la oveja? Una vida productiva. Una vida productiva. ¿Con quién? Con los demás, porque es que la lana no la tiene la oveja para decir: esquílenme, quítenme mi lanita y me hacen un saquito para ponerme en las noches. No, para servir a los demás, al igual que la leche y la carne. Ese es el sentido de agradable a Dios, de tomar opciones en nuestra vida, de gastarnos para los demás. El cabrito, solo, huraño, independiente, caprichoso. No, a mí los demás no cuentan.
Entonces ese es un sentido. Pondrá a la derecha o a la izquierda, pero Dios viene a unir. Pero repito, nos toca responder. Nos toca responder. Pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos. Entonces dirá el rey a los de su derecha: venid benditos de mi Padre, recibid en herencia la herencia del reino preparado para vosotros desde la creación del mundo, porque tuve hambre y me disteis de comer. Ya viene todo esto, del hambre, de la sed, de la cárcel, del enfermo, del forastero y del desnudo, porque venid benditos de mi Padre a recibir el reino preparado desde la eternidad. Dos aclaraciones les hago. Dice muy lindo cuando habla de los venid malditos. Cuando habla de los que no hicieron eso, dice venid malditos al fuego eterno. No dice preparado desde la eternidad y no dice malditos de mi Padre, porque en Dios siempre somos benditos. Y es muy lindo esto, porque lo que Dios nos tiene preparado es la Jerusalén celestial y el encuentro definitivo con Él. No el fuego eterno y el arder. Pero ojo, responsabilidad. Sabemos los puntos, estudiémoslos, hagamos lo que Él nos dice, porque tuve hambre. Y todos se extrañaron, como se extraña hoy la gente. En ese indigente, en ese drogadicto está Dios. Sí, ahí está, primordialmente en Él, no en el santo que está en misa todos los días a las 7. Sino el que sale de misa, allá, ese sí, pero no, no es que él es una persona de mucha oración, bendito sea el Señor, y ahí está también, pero la realidad nuestra es que aquí nos está confrontando. Señor, ¿cuándo te vimos desnudo? Cuando todos, tanto los justos, los benditos, como los otros dijeron, y los otros dicen, mire, ¿y cuándo dejamos de hacer? Es que aquí nos está hablando de algo tremendo, la omisión, el no acertar en la vida, por no decir entre paréntesis pecado y omisión, que sí que lo cometemos pudiendo ayudar. Les decía en la reflexión de hace 8 días, hombre, cuenta tal de ahorros para los de Providencia. Hombre, mandemos algo. Chucho, no puedo mandar sino 2.000 pesos. Y si 40 millones de personas mandan 2.000 pesos, ¿cuánto es? Y si otro manda a dormir, ¿cuánto en esto de la crisis ahora de la papa que se unieron empresarios, a cuánto solucionaron? Pero nos quedamos, ay, pobrecito, y esas, qué imágenes tan aterradoras. No, toquémonos el corazón, porque es que o no están con hambre, sedientos, desnudos, forasteros que perdieron la casa, sin hogar, en la cárcel, atrapados en la isla y sin poder salir, y muchos enfermos porque se golpearon. Es que ahí es que se constata nuestra espiritualidad. Entonces mando 5.000 pesos, sí, o mandemos lo que podamos, o revisemos el closet y hagámosle. Cada vez esto se va poniendo, la verdad, que nos quedamos en el seguimiento del Señor, no en el servicio, que es lo que dice acá. Y entonces cada que lo hicisteis con uno, es que se lo estamos haciendo es a Dios. Lo estamos haciendo a los que están en Providencia o en tu casa, al necesitado. Es al mismo Dios. Nos lo dice Jesús: cuando lo hicisteis con uno de estos pequeños, los marginados, los desplazados, lo hiciste conmigo. Y entonces, ¿qué dice? Venid benditos de mi Padre, recibid la herencia del reino preparado para vosotros. No, cuando habla del infierno, del fuego para el diablo, no dice preparado desde antes, tiene preparado es el banquete celestial. Me disteis de comer, tuve sed de beber, forastero, me acogisteis. Señor, cuando te vimos hambriento y te dimos de comer, cuando te vimos forastero, ¿cuándo? Y el rey les dirá: en verdad os digo que cuanto hicisteis a uno de estos hermanos míos más pequeños, a mí me lo hicisteis. Entonces ya vienen los de la izquierda y dicen lo mismo, y no son los de la izquierda del partido político, los que había separado a la izquierda, porque tuve hambre, apartados de mí, malditos al fuego eterno. No, aquí el fuego eterno empieza aquí. Mejor dicho, arruinar la vida depende de usted y de mí. Y conocemos, vuelvo y repito última vez, los puntos del examen. Cómo lo estamos haciendo para la misericordia, para las obras que son la consecuencia de la fe en Jesús. No nos salvan las obras, y lo dejo entre comillas, ahora les puse esa pregunta. Padre Hernán decía: los japoneses, 1% de católicos, y todos obran como si Dios viviera en ellos. Yo diría, es que vive en ellos. Es que sépalo o no, el deseo de Dios está inscrito en el corazón de todo hombre. Dios está en el corazón de todo hombre. Y dice aquí no dice obras de misericordia a los católicos, a todos, reunirá a todas las naciones. Dios vive en todo, es el rostro de todos.
Y por llegar temprano al templo, no nos damos cuenta que hay alguien con hambre, que hay alguien sufriendo, que hay alguien necesitado, y vamos muy bien en nuestro examen. A ver, primero, misa diaria, ojalá diaria, y los domingos voy 2 veces. Novenas, pues soy devoto, y no, oíste, eso no te van a preguntar nada. Yo no nos van a preguntar nada aquí, dice. Si eso te lleva a esto, bienvenido. El discipulado, muchachos, nos tiene que llevar a esto. Seguir y servir, no nos quedemos nomás en el seguimiento. ¿Qué es el seguimiento? Oración, escritura, lo que hacemos mucho en la escuela. Pero es que el servicio hay que hacerlo. O Jesús, es que fue el primero que dijo. Dejó su condición divina, se despojó y se hizo siervo, servidor de todos. Y cuando nos entregó la hacienda, ahora en la parábola que reflexionábamos, nos dice: llamó a sus siervos, ¿a qué? A que sirvamos. Dichoso el que encuentre cuando llegue el Señor, que va a venir, va a volver porque Él lo prometió. ¿Sirviendo qué? Desgastando su vida, ¿qué? El delantal ceñido y lavándole los pies a los que sufren, a los que padecen. ¿Dónde primero? En mi hogar y en mi casa. Pero haciendo eso, este es un llamado de atención grande, no para temor, repito, y no para el Dios. Hablaba este teólogo, decía que desgraciadamente como primero quemaban las Biblias, lo que guió primero nuestra religión fue el catecismo. Y en el catecismo hay cosas que dan es miedo y terror, que hay miedo y terror. Y entonces la mayoría de religiones no aceptan muchas verdades de las que Jesús dice aquí, y al que las enseña y las señala lo tratan de hereje y lo sacan muchas veces de la iglesia. He leído escritos interesantísimos de padres, sacerdotes y teólogos marginados por la iglesia, y uno lee y es la verdad, y es la verdad. Tenemos que ir, que el Señor nos dé esa gracia con su espíritu, de ir, ya empezó Concilio Vaticano II, pero de ir renovando nuestra iglesia, nuestra madre iglesia, y es nuestra iglesia de todos, con errores, pero cada vez hacerle más caso a la cabeza, que nos dice: cuando me viste, cuando le hiciste a uno de estos pequeños, me lo hiciste a mí. No te voy a preguntar tantas cosas, no son tantos ritos, no son tantas cositas que hay que hacer. Casi que es una sola, y voy redondeando. Con este texto, el primer mandamiento se iguala al segundo. El primer mandamiento es igual al segundo. Por eso cuando le preguntaron estos preceptos, esta norma lo resumió en uno. Y en uno es verdad en uno. Y no, cuando dijo el segundo, y no menos importante, no es el segundo. Sería uno y uno A, porque es el mismo. Amar a Dios, con todo lo que hemos visto, y al prójimo como a ti mismo. ¿Y en quién es que estoy amando al prójimo? A Dios, que está presente ahí. Se igualan el primero y el segundo mandamiento, uno solo. Y amor. ¿Y por qué no mienta que amor? Porque es hicisteis, es hacer. Es salir de esta pasividad, es salir de esta indiferencia. Es lo que dice el Papa: la solidaridad, salir de este egoísmo. Y hablando del juicio, el Papa dice 3 cositas bien interesantes. Dice: no es para miedo y terror, si el que nos va a juzgar es el mismo que intercede por nosotros, y tenemos además los santos que nos preceden y van a interceder por nosotros. Y además en el trasfondo para el juicio está el Maranatá: ven Señor Jesús, porque nos va a dar el abrazo definitivo de plenitud y de amor. Y a la tercera agregaba el Papa: el juicio no es en el más allá, es aquí, es aquí, es aquí ahora, aquí con estas palabras que estamos escuchando. Tomemos conciencia y empecemos a mirar diferente al otro. Tanto necesitado en la calle. Hoy veía el noticiero, solo por allá en Tasajera, en apartado, hasta casas de 3 pisos bajo el agua, todos los niños con el agua hasta acá, hasta el cuello, la comida, la ropa, todo lo perdieron. Y no es que nos vamos ya, entonces salgamos ya a regalar todo no, pero es esa indiferencia cuando en realidad podemos ayudar, a veces en nuestra misma casa. ¿Por qué? Porque es que si todos tomáramos conciencia de que Dios vive, el rostro de Dios está en el que sufre, y atendiéramos al otro, este mundo estaba muy distinto. Que esa oración, que todas nuestras prácticas y eso nos lleven a encontrar a Dios presente en el otro y a no tener miedo, porque tanto amó Dios al mundo que envió a Jesús a asumir nuestra humanidad, nuestras fallas, nuestros hierros, nuestros errores, nuestras caídas una y otra vez, no para condenarnos en un juicio de
id malditos al fuego eterno, sino para salvarnos. ¿Cuál es que es el purgatorio? Los brazos misericordiosos de Dios Padre. Ese es el purgatorio, que al abrazarnos y amarnos nos sana de todas nuestras realidades. Pero vuelvo y termino con esto, lo que decía el Papa: Dios nunca se cansa de perdonar. Pidámosle perdón por nuestras realidades, estemos unidos a Él, porque solo unidos al tronco de la vid vamos a ser sarmientos productivos. Nadie tiene mayor amor que aquel que da la vida por los amigos. Cerremos nuestros ojos, hagamos un acto de fe en la presencia del Señor que está hoy aquí, al lado ahí con mi esposa, con mis hijos, con ustedes, mis hermanos de comunidad, con todos nuestros hermanos e hijos de Dios en todo el planeta. Congregó a todas las naciones y pidámosle al Señor que hoy que estamos haciendo el examen, hoy, aquí y ahora, nos desvele si nuestro corazón es de piedra o de carne, si nuestro corazón está abierto o cerrado, si somos fríos o calientes. Ahí están los puntos del examen. Señor, tantas veces en el otro te hemos dado la espalda y tú lo sabes. Tantas veces la indiferencia y el egoísmo y el temor a compartir lo mucho o poquito que tenemos nos hace simplemente expresar: pobrecitos, pobrecito, ¿qué irá a hacer? ¿Qué irá a comer? Ayúdanos hoy principalmente a descubrir en nuestra familia al que está hambriento. Sed de amor, de abrazos, de besos, de palabras de consuelo. Al que está sediento, al que su vida está deshidratada por falta del agua, del Espíritu Santo. El Espíritu derramó el amor en nuestros corazones, derramémoslo en el corazón de tantos que necesitan para calmar esa sed. En el forastero y desnudo, o sea, en el que no cuenta, en el exiliado, en el que nadie lo invita, en el que todos lo juzgan y lo condenan, en el que está avergonzado por sus pecados, en el que está enfermo, y ya lo veíamos, el enfermo es el pecador. Tantos enfermos y a veces lo aplicamos solo a la salud. Y qué bueno visitar al que está en una clínica, y qué bueno acompañarlo, pero el enfermo es el pecador, el que más necesita sanación. Y el que está en la cárcel, ni hablar, Señor. ¿Cuántos con una reja al frente de su corazón? ¿Cuántos sumergidos en soledad, en tristeza y en abandono? Ayúdanos como lo hiciste tú a salir al encuentro de ellos y a mirarlos, y al mirarlos descubrir que eres tú el que está clamando por un abrazo, por un vestido, por un pedazo de pan, por una palabra de consuelo. Que escuchemos al final de nuestra vida el: venid, benditos de mi Padre, al reino que tengo preparado desde la eternidad. Porque en la casa de mi Padre hay muchas moradas, si no, no os lo habría dicho. Y el juez, el pastor excelente que se hace rey, es el que sube a prepararnos una morada. Vamos a estar cara a cara con el misericordioso. Que no lleguemos con las manos vacías, que no lleguemos con el corazón vacío, y que brillen delante de Dios nuestras buenas obras. Aprendamos del Maestro y gastémonos nuestra vida en servicio a los demás, en amor a los demás y en perdón a los demás. Te damos infinitas gracias, Señor, por todo lo que has hecho, estás haciendo y vas a seguir haciendo en nuestra vida. Te damos infinitas gracias, Señor, porque hoy la palabra vuelve y nos llama a la conversión y a volver a ti, y a vivir una espiritualidad comunitaria, un amor que se constata es en el otro, como nos enseñaste tú. ¿O acaso te encerraste con tus discípulos? Nomás no, salgamos. Salía, recorría, enseñaba, sanaba, curaba, consolaba, levantaba. Ayúdanos a vivir esos verbos aquí y ahora en nuestra vida, para que algún día lleguemos también a decir: no soy yo quien vive, eres tú, Señor, quien vive en mí.
Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.